¿Cuál es la diferencia entre un flujo incremental y un flujo hundido? ¿Y por qué solamente los flujos incrementales son los que son relevantes para evaluar un proyecto de inversión? Vamos a trabajar hoy sobre esta diferencia. Primero separemos el flujo incremental del que se considera hundido, también llamado sunk costs o costos hundidos. El flujo incremental es aquel que se produce por un negocio, ¿no? A causa de un proyecto y que no se produciría si el proyecto es dejado de lado. Por ejemplo, si tenemos que contratar un empleado para un determinado negocio, ese es un flujo incremental. No se hace el negocio, no se contrata el empleado. En cambio, si realizamos ese negocio, por ejemplo, dentro de instalaciones de la empresa que ya están funcionando y que no tienen ningún destino específico ni se les puede dar, entonces estamos aprovechando, eh, estamos usando un espacio que no generaría otro ingreso para la compañía y entonces ese tipo de flujos son eh, hundidos. Es decir, la empresa hundió ese dinero, sea que se haga el proyecto o no, y por lo tanto no es relevante para evaluar el negocio. Una buena forma de darse cuenta si el flujo es incremental o hundido es preguntarnos, bueno, si el proyecto no se hace, ¿este costo me lo ahorro o hay que pagarlo igual? ¿Verdad? Otra forma de analizar esto es también incorporando el concepto de costos de oportunidad. Volviendo al ejemplo anterior, si estamos usando espacio de oficinas de la empresa o de instalaciones que ya estaban, pero que sí tienen un uso alternativo, entonces no es exactamente un costo hundido. Estamos realizando el proyecto, tendríamos que poner como costo aquel costo de oportunidad o aquel ingreso hipotético que podríamos obtener por ese espacio, por ejemplo, alquilarlo, subalquilarlo, si no se hiciera el proyecto. Es decir, que la regla general es que en un proyecto de inversión solo los costos incrementales deben tenerse en cuenta. Los que ya se hundieron, ya se fueron, down the toilet, ¿no? Ya no sirven para tomar la decisión, porque se van a producir sí o sí, ya sea que decidamos realizar el negocio o no. Bueno, esto ha sido una regla permanente en todos los libros de textos de evaluación de proyectos, ha estado en la evaluación financiera. Sin embargo, hace unos años, a mediados de los 70, una nueva disciplina llamada Behavioral Finance o finanzas del comportamiento, finanzas de la conducta humana, un poco desafía que también esta regla se cumple en la práctica. Si bien es una regla, más bien desafía la racionalidad con la que tomamos este tipo de decisiones al evaluar negocios. Pero si bien es una regla conocida por todos los gerentes, por quienes tienen que evaluar negocios, a veces en la práctica tenemos distintos tipos de problemas cognitivos, a veces trampas mentales, eh, algunos efectos o anomalías, llaman ellos, que hacen que no decidamos exactamente de esta manera. No deberíamos asumir nunca en una empresa que porque los textos de evolución de proyectos dicen que solamente los costos incrementales o los flujos incrementales son relevantes y no los costos hundidos, no deberíamos asumir que eso es lo que pasa en la práctica y que si evaluamos un proyecto solo vamos a tener costos incrementales. Muchas veces esto se mezcla. Veamos este ejemplo. Suponga que usted compró entradas para el cine, ¿no? Esta noche. No tienen devolución, no las puede devolver, no puede recuperar su dinero. Pero ya no tiene ganas de salir, la película no le entusiasma demasiado, hay un partido de fútbol en la televisión, se le fueron sus ganas de salir. Entonces, ¿qué hace? ¿Va igualmente al cine para, digamos, no perder lo pagado por las entradas? Bueno, hay muchas personas que contestan que sí a esta pregunta, ¿no? Que sí, sí voy igual para no perder lo pagado por las entradas. ¿Usted pensó, usted iría? O por ejemplo, al cine y no le gusta la película. ¿Se levanta y se va o se queda? Bueno, ya que estoy la termino de ver. Bueno, este es un costo hundido. Es claramente un costo hundido. Ya lo que pagué por las entradas, ya lo perdí, no hay forma de recuperarlo. Ahora puedo perder, además de eso, mi tiempo. ¿Verdad? Este es un clásico ejemplo de costo hundido. Está hecho en una entrada de teatro, en algo muy chiquitito, pero en muchos proyectos de inversión
ustedes van a ver gerentes que actúan de esta manera. ¿Qué es lo que dirían los libros de finanzas? Todo el mundo tiene que levantarse del cine en la mitad de la película e irse, porque si no, además pierde el tiempo. Perdió lo que pagó por la entrada y además pierde el tiempo. Todo el mundo debería quedarse en su casa mirando el fútbol o lo que sea, si ya no tiene ganas de ir, porque ya perdió el costo de las entradas y además su tiempo. Pero en la práctica no todo el mundo toma esa decisión, digamos. Hay gente que decide en un modo u otro. Imaginen, por ejemplo, que esto es un proyecto de inversión de una empresa, un poco más grande. Hay un ejemplo conocido que es el de la inversión en la planta, ¿no? Digamos que ustedes tienen 20 personas trabajando en un proyecto, han invertido 40 millones de dólares en ese proyecto y son los líderes de este negocio, ¿no? 20 personas y 40 millones de dólares y les faltan para terminar 5 años. Y tienen que invertir 10 millones de dólares más, ¿verdad? Pero a veces el mundo cambia, esta es la situación actual, ¿no? A veces el mundo cambia, las tecnologías cambian, y supongamos que viene una persona jovencita a la empresa, un nuevo ingeniero con una nueva tecnología, y dice, bueno, yo puedo lograr una situación idéntica, es decir, una solución a este problema, a este proyecto idéntica, sin ninguna diferencia, pongámosle acá solución alternativa, a donde, bueno, necesito solamente 5 personas a partir de ahora. No hice ningún costo, ningún gasto en el pasado, porque empezaríamos hoy, y en el futuro, en un año lo completo, por ejemplo, esta construcción, no sé, de una planta industrial, y necesito solamente 2 millones de dólares. Llego a una solución idéntica, pero habría que descartar todo lo actual, porque no sirve esa planta, trabajo con otra tecnología. Ahora, pensemos en términos de costos incrementales y hundidos. Claramente lo mejor para la empresa, ¿qué es? Es descartar el proyecto viejo, sí, descartarlo. ¿Para qué invertir, hundir 10 millones de dólares nuevos sobre un negocio que puede resolverse por 2? ¿Verdad? Esto es, suele haber una frase, es tirar buen dinero detrás del mal dinero. Throwing good money after bad money. ¿No? Ya tomé una mala decisión o tomé una decisión buena para el momento, pero ahora hay una mejor decisión que tomar. Y entonces, lo ideal para la empresa claramente sería tomar el camino alternativo, echar a las 15 personas que no necesito, ¿no? Olvidarme de los 40 millones de dólares que ya invertí y se hundieron. Pero ahorrarme esta diferencia entre estos dos. Me ahorro 8 en el futuro y me ahorro 4 años. Entonces estoy rápidamente compitiendo. Bueno, ahora yo les pregunto, si bien está claro desde el punto de vista de los costos incrementales y hundidos que la segunda alternativa es la mejor, yo les pregunto, ¿cuántos gerentes conocen ustedes en la práctica que tomarían esta decisión? Es decir, pónganse en el lugar de la persona, que es una persona, que ha trabajado con estas 20 otras personas a lo largo del tiempo. Ya él ha sido líder de un proyecto de 40 millones de dólares. Es muy difícil decir, bueno, presentarse a la junta directiva y decir, bueno, ¿saben qué? Lo que hicimos acá no sirve para nada, hay que descartarlo, échenme, y vayamos por este segundo camino que es más económico para la empresa. Muchas veces se trata como de justificar esta gran inversión, esa gran inversión histórica, se trata como que nos tira para justificar malos negocios. Bueno, esto se suele llamar la falacia del Concord, ¿no? O la falacia de los costos hundidos. Y es muy común en la práctica profesional, es una mala decisión para la empresa, pero bueno, es una decisión que a veces tenemos que ver en nuestros negocios. Es criticada, hay cantidad de experimentos hechos desde el lado de la que les mencionaba, las finanzas conductuales o behavioral finance, las finanzas del comportamiento humano, finanzas que nacen a partir de un grupo de psicólogos que se ponen a estudiar cómo tomamos decisiones económicas y observan que no somos tan racionales como creen los libros de economía,
que no existe ese homo economicus o ese maximizador de beneficios robisniano, ¿no? Que muchos textos nos hablaban. Y bueno, ahí tenemos el Concorde, ¿no? Creo que lo recuerdan, volaba entre este avión supersónico que volaba entre Nueva York y París, Nueva York y Londres, y que por mucho tiempo se sabía que era inviable, se sabía que por lo que se podía llegar a cobrar el pasaje del Concorde, nunca iba a ser un proyecto rentable, y sin embargo por años los gobiernos de Francia y Gran Bretaña lo siguieron financiando, aún sabiendo que eso era así, y hundiendo dinero en este megaproyecto. Ahí tienen una página web para más información. Y por eso esto le da el nombre, se suele entender como la falacia de los costos hundidos, es decir, hay veces que no se toma la decisión más conveniente desde el punto de vista económico para la empresa, sino que hay otros intereses políticos. Bueno, finalmente se terminó cerrando este proyecto. Hay aquí una lectura que les dejo, que se llama Costos hundidos y la falacia del Concorde, y que justamente habla sobre el efecto que tienen estos problemas en los proyectos de inversión. Soy Florencia Roca, muchas gracias, nos vemos en la próxima semana.